Más Internacional. Bienvenidos, aquí comienza Red Más Internacional. Gracias por estar a esta hora aquí acompañándonos. En este recorrido de actualización de las noticias del mundo empezamos hablando del Estado Islámico, que publicó este jueves una grabación del supuesto audio de su líder, de Abu Bakr al-Baghdadi. De él no se sabía nada desde hace aproximadamente un año. Se dice que fue dado de baja, pero esto aún no ha podido ser comprobado. El líder del autodenominado Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, ha exhortado a seguidores de todo el mundo a lanzar ataques contra Occidente y seguir luchando en Irak, Siria y otros lugares. El mensaje difundido este jueves fue su primera comunicación en audio en casi un año, durante la cual su grupo yihadista perdió gran parte de su autoproclamado califato. Cuidado con la retirada o la sensación de derrota. Cuidado con las negociaciones o la rendición. No dejen las armas. En la grabación de 46 minutos, Baghdadi hace una aparente referencia a los recientes acontecimientos. Corea del Norte está ahora amenazando a Estados Unidos y Japón con energía nuclear. Los estadounidenses, los rusos y los europeos están viviendo del miedo en sus países por los ataques de los yihadistas. El gobierno turco está viviendo en gran temor por la expansión de los kurdos en su frontera, empujándolos a luchar contra ellos para que los kurdos turcos no se conviertan en codiciosos para la independencia. Sin embargo, no se atreven a pelear con miedo de enojar a sus amos americanos y europeos. Creen que es una lucha inevitable pero pospuesta. Desde que Baghdadi proclamó el califato extendiéndose a través de Irak y Siria en 2014, las fuerzas iraquíes han retomado una serie de ciudades en el oeste y el norte de Irak, incluyendo Mosul, donde Baghdadi hizo su anuncio desde la mezquita al-Nuri. Continúen con su yihad y sus benditas operaciones y no dejen que los cruzados descansen en sus hogares y disfruten de la vida y la estabilidad mientras sus hermanos están siendo bombardeados y asesinados. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo a principios de este año que podría haber matado a Baghdadi en un ataque aéreo. Sin embargo, funcionarios estadounidenses aseguraron que no podían corroborar la muerte, mientras que otros funcionarios occidentales e iraquíes se mostraron escépticos. Un testigo de la compañía brasilera Odebrecht sostiene que el actual vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, recibió 14 millones de dólares en sobornos y que además pidió dinero para una campaña electoral también en 2014. Según la confesión del delator identificado como José dos Santos, el actual vicepresidente Jorge Glass y otras 17 personas estarían involucradas en el recibimiento de sobornos por parte de Odebrecht. En su declaratoria, Santos dijo que Glass había recibido unos 14 millones de dólares para otorgar contratos a la constructora. También dijo que el funcionario ecuatoriano le pidió $1 millón a nombre del expresidente Rafael Correa para financiar una campaña a las elecciones de 2014. Glass, quien ha ejercido la vicepresidencia desde 2013, rechazó este jueves las acusaciones en su contra. Me asiste la verdad, insisto, yo espero en Dios, las injusticias claman al cielo y no hay, por todo el odio que ha destilado este corrupto confeso de José Santos, no hay una prueba en mi contra y no la van a encontrar. El aliado de Rafael Correa en la disputa que el exmandatario mantiene con su sucesor, el presidente Lenín Moreno, y que ha puesto al oficialismo al borde de la ruptura, aseguró que su vinculación al escándalo de Odebrecht es parte de una conspiración en su contra. Y seguimos en América Latina, por eso hablamos también de los dirigentes de la oposición venezolana que anunciaron este jueves que estarían dispuestos a reanudar la fase exploratoria de diálogos con Nicolás Maduro, siempre y cuando el gobierno cumpla con las condiciones que ellos están exigiendo. Una vez más, soplan vientos de diálogo entre el oficialismo y la oposición en Venezuela. A comienzos de esta semana, el presidente Nicolás Maduro había anunciado un encuentro entre los dos bandos para el 27 de septiembre en República Dominicana. Dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática MUD desmintieron al mandatario y aseguraron que no iban a asistir a esa reunión por falta de garantías e incumplimiento por parte del gobierno. Para concurrir a República Dominicana, requerimos de una agenda acordada, clara. Nosotros no nos vamos a prestar para shows del gobierno. Los oficialistas sí cumplieron con la cita. Dijeron que en las reuniones del 12 y 13 de septiembre en territorio dominicano acordaron una agenda con elecciones municipales y comicios presidenciales para el 2018, además del rechazo a las sanciones internacionales. No queremos pensar que presiones provenientes del estado de Florida
con algunos de los dirigentes de la derecha venezolana, pues aborten lo que hasta ahora viene siendo un proceso muy profundo de diálogo con una cercanía bastante aproximada a un acuerdo de convivencia, de concertación entre el gobierno bolivariano y la oposición venezolana. La coalición opositora emitió un comunicado este jueves por medio del cual dejó clara su postura frente al posible diálogo. Ratificamos que continuaremos con la fase exploratoria que aspiramos conduzca a una negociación y acuerdo internacional en Dominicana apenas sean removidos los obstáculos que el gobierno ha colocado y que motivaron nuestra decisión unánime de no acudir a la reunión del 27, como les informó oportunamente el gobierno de Dominicana y al expresidente Zapatero. Los opositores explicaron que las siguientes decisiones serán anunciadas al país y agradecieron al gobierno dominicano y a la comunidad internacional. Ratificamos nuestro agradecimiento al gobierno de la República Dominicana y la comunidad internacional por el apoyo dado a la causa del pueblo de Venezuela y su disposición a acompañar este proceso durante las etapas de exploración y también de llegar ahí, de negociación, acuerdo y cumplimiento. La oposición exige un cronograma claro de elecciones, libertad de presos políticos y reconocimiento a la Asamblea Nacional que permanece en desacato. El pronunciamiento de la MUD coincidió con un encuentro entre el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y el dirigente opositor Freddy Guevara, en el que coincidieron que no hay diálogo efectivo en Venezuela sin condiciones para una transición, por lo que hay que mantener presión internacional contra el régimen chavista. También es noticia hoy la popularidad del presidente de Brasil, de Michel Temer, que cayó al 3%. El mandatario también fue notificado de una acusación de corrupción por segunda vez en 3 meses. El presidente de Brasil, Michel Temer, recibió 2 noticias en las últimas horas, las cuales reflejan que no atraviesa por un buen momento ante la opinión pública de su país. La primera tiene que ver con su popularidad, ya que en un estudio reciente de la firma Ibope reveló que su gobierno solo tiene el 3% de aprobación entre los brasileros. El mismo sondeo confirmó que su reprobación sigue creciendo, ya que un abrumador 92% de la población afirmó no confiar en el presidente. Señor Miroslav. Desde que el mandatario con 77 años reemplazó en 2016 a Dilma Rousseff, destituida por el Congreso, nunca logró superar la barrera del 14% de apoyo. La segunda noticia está relacionada con sus líos judiciales. En las últimas horas fue notificado oficialmente del trámite de una acusación por corrupción en su contra, una situación por la que el mandatario pasa por segunda vez en los últimos 3 meses. En junio de este año, y tras un engorroso proceso en la Cámara Baja, que según la Constitución brasileña debe avalar la instauración de un juicio penal contra el jefe de Estado, los cargos en su contra fueron rechazados por una clara mayoría de 263 votos frente a 227. El caso de Otto Warmbier, el estudiante estadounidense que estuvo preso en Corea del Norte por más de un año, regresó a su país en estado de coma y a los pocos días falleció, fue el detonante para una nueva guerra de palabras entre Estados Unidos y Corea del Norte. Los padres del joven habrían confirmado en una entrevista a la cadena estadounidense Fox News que su hijo había sido torturado en prisión, versión que el presidente Trump apoya. Excelente entrevista en Fox con los padres de Otto Warmbier, 1994-2017. Otto fue torturado más allá de lo que diga Corea del Norte. Pero el informe forense apunta a que Warmbier murió de complicaciones derivadas de la falta de oxígeno y sangre en el cerebro. Estas conclusiones derivan de un examen externo del cuerpo, pues los padres de Otto no permitieron que se le realizara una autopsia. La Cancillería de Corea del Norte, en un comunicado subido de tono, acusó a Estados Unidos de utilizar el caso de Otto Warmbier como propaganda antirrepública popular democrática de Corea e insultó al presidente Trump. El hecho de que el viejo lunático de Trump y su gentuza calumnien la dignidad de nuestro liderazgo supremo usando datos fraudulentos, llenos de falsedades e invenciones, solo sirve para redoblar la oleada de odio de nuestro ejército y del pueblo contra Estados Unidos y su deseo de tomar represalias multiplicadas por 100. Aunque Kim Jong-un ha amenazado a Trump con lanzar misiles a Estados Unidos y destruir el país,
Y en respuesta, Trump ha asegurado contestar dichos ataques. Hasta la fecha, las amenazas no sobrepasan lo verbal. Y justamente a propósito de esta tensa situación, China anunció hoy el cierre de empresas de Corea del Norte y compañías mixtas con capital chino y norcoreano debido a las nuevas sanciones aprobadas por la ONU en contra del régimen de Pyongyang. Las firmas que cerrará China tienen 120 días de plazo para terminar sus actividades, lo que ha sido interpretado como una medida de presión para que Pyongyang detenga sus programas de desarrollo de armas nucleares. La ONU aprobó una resolución con nuevas sanciones contra Corea del Norte. Entre otras, está la prohibición de vender gas a ese país y productos petroleros que superen el 500.000 de barriles a partir del 1 de octubre. Según los cálculos de Estados Unidos, consecuencia de las sanciones, Corea del Norte perdería alrededor de 2.257 millones de euros, lo que equivale a 2.700 millones de dólares. Sin embargo, China y Pyongyang mantienen un acuerdo desde 1961, el cual implica ayuda militar en caso de un ataque. Nos preparamos para una pausa, pero antes planteamos para ustedes nuestra pregunta del día para que participen a través de nuestra cuenta en Twitter, @RedmanNoticias. Aquí está lo que queremos saber hoy. Bueno, pues a propósito de la partida de Hugh Hefner, queremos que ustedes nos cuenten cuál ha sido la mejor portada de Playboy, la que más recuerdan, la que más les ha gustado. Por ejemplo, Marilyn Monroe, una de las más mencionadas, fue la primera portada de Playboy. Está también Madonna en el 85, Sharon Stone posó para esta revista en el 92, Naomi Campbell en 1999 y muchísimas más. Participen, @RedMásNoticias, el medio para leerlos, para escucharlos y para leer sus comentarios y sus opiniones aquí en vivo durante esta emisión. Regresamos 9 días después del sismo de magnitud 7.1 en México que causó 344 víctimas fatales. Siguen saliendo a la luz testimonios de personas que estuvieron a punto de perder la vida durante este temblor, pero que milagrosamente se salvaron. A este hospital de Ciudad de México llegaron cientos de personas que estuvieron cerca de morir en el terremoto del pasado 19 de septiembre. Uno de ellos es Conrado Vázquez Martínez, quien se encontraba en el techo de un edificio de 4 pisos en donde trabajaba cuando la tierra se movió. Y un día lo comentamos con unos compañeros míos de rama, el día que haya un problema de sismo aquí nos brincamos, pues yo la usé. Lamentablemente la villa era vieja porque brincó y se rompe la rama y va cayendo así la rama conmigo y caí al piso del jardín de al lado, el vecino, con esa pierna doblada. Curiosamente, los efectos del terremoto terminaron salvándolo. Me cae una reja metálica encima y empiezan a caerme encima las placas de concreto. Pero como tenía malla la estructura metálica, no me cayó directamente a mí las placas, sino cayeron en la malla. Pero mi cuerpo, yo hacía esfuerzo, así, me esponjaba para liberarme. Pese a las lesiones que sufrió, ahora agradece haber quedado vivo para contar el cuento. Pero los ojos totalmente llenos de tierra, la nariz con piedras. Y junto a mí, el garrafón que yo tenía de agua arriba en mi oficina, estaba mi garrafón de agua ahí, bien aplastado. Tengo un Dios tan lindo, que hasta el agua me llevó. Así como Cornelio, esta niña también debió luchar contra la furia del movimiento telúrico para prolongar su existencia. Vi como una imagen de que el suelo estaba roto. Yo me dio mucho miedo y quería caminar hacia allá y saltar, pero cuando hice eso, pues se cayó la barda donde estaba sostenida la jardinera y pues me aplastó. En ese momento su padre sintió que el mundo se había acabado. Cuando volteé y la vi con los escombros, con su mirada perdida y totalmente inconsciente, realmente no sabía si era un sueño o qué estaba pasando. Yo dije, no, pues que esto no puede ser, pasó algo, fue muy rápido. Cifras recientes indican que más de 5.000 personas fueron atendidas en centros asistenciales. Unas 300 siguen hospitalizadas y seguramente esperan convertirse en un testimonio de supervivencia. Y como si fuera poco toda esta situación, el imponente volcán Popocatépetl en México emitió recientemente una nube de ceniza de 2 kilómetros de altura. Las autoridades le recomendaron a los lugareños no acercarse al cráter y tomar medidas para evitar que el humo y las cenizas cause afectaciones.
Así se veía en las últimas horas el volcán Popocatépetl. La actividad del cráter provocó la caída de rocas incandescentes y ceniza en pueblos cercanos. El Popo, como también se le conoce popularmente, está ubicado a 65 kilómetros al sureste de Ciudad de México y entre los estados de Puebla y Morelos, muy cerca del epicentro del devastador sismo de magnitud 7,1 que golpeó al país, dejando más de 340 fallecidos y numerosos daños. Debemos de, si estamos en el interior de una vivienda, colocar trapos húmedos en las ranuras de las ventanas y de las puertas para evitar que la ceniza entre. Si tenemos que salir, necesitamos utilizar un cubrebocas. La lluvia de ceniza ha afectado hasta ahora 2 poblaciones en el Estado de México y 5 en Morelos. El Popocatépetl es la segunda cumbre de México con una altitud de 5.452 metros. El volcán registra constantemente exhalaciones que generan columnas de ceniza que en ocasiones llegan a alcanzar una altura de 10 kilómetros. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó que barcos extranjeros lleven suministros a Puerto Rico para favorecer su abastecimiento después del paso del devastador huracán María. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, informó mediante su cuenta en Twitter que Donald Trump autorizó la suspensión de una ley conocida como Acta Jones, la cual determina que solo los barcos estadounidenses con tripulación norteamericana pueden transportar productos entre los puertos marítimos del país. El mandatario ya había manifestado su intención de suspender esa norma para ayudar a la recuperación de Puerto Rico, pero aseguró que existía resistencia de mucha gente de la industria naviera de Estados Unidos que temía haber perjudicado sus intereses. Sanders explicó que esa decisión fue tomada por petición del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, para facilitar que la isla reciba suministros y atienda a los damnificados que dejó el devastador huracán María. Y es que en ese lugar sus habitantes siguen luchando para superar las secuelas de los fuertes vientos que golpearon el territorio la semana pasada. Como más de 1.300 torres de telefonía celular quedaron sin servicio, muchas personas mantienen problemas para comunicarse. Un problema, muchas personas están buscando áreas para poder tener señal y hablar con los familiares que tienen fuera de Puerto Rico. Conseguir combustible en la isla también se volvió un problema. En las estaciones de gasolina las personas han hecho largas filas. La escasez del producto ha afectado a por lo menos 3 millones de ciudadanos. Por fortuna, en el puerto de San Juan la situación ha venido normalizándose. Nosotros ya el viernes ya pudimos tener accesibilidad a nuestro terminal y hicimos una inspección y pudimos notar que aunque habían daños, el terminal estaba funcional. El Pentágono también anunció que establecerá un centro operativo en la isla y varios militares de alto rango han sido enviados a Puerto Rico por el Departamento de Defensa. En Europa, a 3 días del referendo de independencia de Cataluña, la tensión aumenta ahí en España. Mientras el gobierno alista medidas de seguridad para evitar que se lleve a cabo esta jornada, miles de estudiantes exigen en las calles que les respeten el derecho a votar. ¿Pero qué llevó a Cataluña a tomar esta decisión de querer independizarse? Aquí les explicamos. El gobierno regional de Cataluña planea celebrar el domingo un referendo de independencia a pesar de la incesante oposición del Ejecutivo español que considera la consulta ilegal. La disputa ha sumido a España en una de sus mayores crisis políticas en décadas, en un panorama que considera varios aspectos. ¿Por qué los catalanes quieren la independencia? Los partidarios de la independencia dicen que Cataluña, que tiene su propia lengua y cultura, es una nación y que como tal se les debe permitir tener su propio Estado. También dicen que Cataluña, una de las regiones autónomas más ricas de España, está transfiriendo un exceso de su recaudación fiscal a las regiones más pobres y que sus ciudadanos disfrutarían de un mayor grado de prosperidad si hubiera un Estado independiente. ¿Por qué España quiere impedir la consulta? Madrid considera que el referendo viola la Constitución de 1978, que establece que España es indivisible, y el Tribunal Constitucional ha ordenado que se suspenda la votación mientras se determina su legalidad. El panorama. El gobierno central dice que ha desmantelado sistemáticamente la logística que las autoridades catalanas desplegaron para celebrar el referendo, con lo cual cualquier resultado deja de ser válido. La policía ha requisado las urnas y las papeletas y tiene la orden de cerrar los colegios electorales antes del domingo. La policía detuvo a varios altos cargos catalanes y los fiscales amenazaron con acusar a las personas que colaboren en la organización del referendo. ¿Qué pasa si se declara la independencia?
El gobierno catalán dice que el Parlamento local declarará unilateralmente la independencia en las 48 horas posteriores a una victoria del sí. El proceso también prevé la redacción de una nueva constitución y levantar las estructuras del nuevo Estado como un tesoro público, un banco central o un ejército. Dado que Madrid considera ilegal la votación, actuará rápidamente para evitar que el gobierno catalán ponga en marcha este proceso. ¿Cuál sería el desenlace? Analistas políticos creen que el enfrentamiento podría resolverse mediante un diálogo renovado entre las autoridades catalanas y españolas, que conduciría a un mejor trato fiscal y un mayor gasto de infraestructuras para la región. Ejecutivos de Google, de Twitter y de Facebook tendrán que testificar ante el Congreso de los Estados Unidos por la posible injerencia de Rusia en las elecciones de 2016. Los ejecutivos de Facebook, Twitter y Google fueron llamados a testificar ante el Congreso de Estados Unidos en las próximas semanas, mientras los legisladores investigan la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones de 2016. Un asesor del Senado dijo que los ejecutivos de las tres firmas habían sido solicitados por el Comité de Inteligencia del Senado a comparecer en una audiencia pública el 1 de noviembre. Los líderes del comité dijeron que el panel mantendrá una audiencia abierta en un esfuerzo por entender mejor cómo Rusia usó herramientas y plataformas en línea para sembrar discordia e influir en la elección estadounidense. Representantes de Facebook y Google confirmaron que habían recibido invitaciones del comité del Senado, pero no dijeron si las compañías asistirán. Twitter no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Esta es la más reciente medida tomada por investigadores del Congreso para obtener información de las compañías de Internet mientras investigan el alcance de los presuntos intentos de Moscú por interrumpir las elecciones del año pasado. Los legisladores de ambas partes se han preocupado cada vez más de que las redes sociales puedan haber jugado un papel clave en la operación de influencia de Rusia. Llegamos ahora hasta Asia. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, disolvió este jueves la Cámara Baja y convocó elecciones anticipadas para el próximo 22 de octubre. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, convocó este jueves una elección anticipada al tiempo que el opositor Partido Democrático ofreció su apoyo a un nuevo grupo político liderado por la popular gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, en la votación del 22 de octubre. Abe, un conservador que regresó al poder en el 2012, espera que un aumento de su apoyo entre los votantes en los últimos meses ayude a su coalición liderada por el Partido Liberal Democrático a mantener una mayoría simple. Esta elección es acerca de cómo podemos proteger adecuadamente a Japón, proteger las vidas y la vida pacífica de nuestra gente. El nuevo Partido de la Esperanza de Koike, lanzado oficialmente el miércoles, ha alterado la perspectiva de las elecciones después de que el exmiembro del PLD anunció que encabezará al grupo. Creo que esta es la última oportunidad para que Japón cambie de una manera grande y estable. Los líderes del Partido Demócrata dijeron que ofrecerán su apoyo total al grupo de Koike, no competirán con candidatos propios y permitirán a sus miembros postularse bajo la bandera del Partido de la Esperanza. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmó que la región kurda de Irak se arrojó al centro del incendio al celebrar un referendo sobre la independencia. El mandatario amenazó con acciones militares y también con sanciones económicas. Turquía amenazó este jueves con imponer fuertes restricciones al comercio petrolero con los kurdos iraquíes, tras su respaldo a la independencia de Bagdad en un referendo que ha alarmado a Ankara. 9 de 10 kurdos de Irak respaldaron la secesión en una votación realizada el lunes que ha enfurecido a Turquía, al gobierno central de Bagdad y a otras potencias regionales y mundiales que temen que el referendo pueda incrementar los conflictos en la región. El gobierno regional del Kurdistán se ha arrojado a la mitad del fuego con su intento insensato de independencia. No acepto la independencia de nadie. La mayor parte del petróleo que fluye a través de un oleoducto desde Irak a Turquía proviene de fuentes kurdas y una corte podría dañar gravemente al gobierno regional de Kurdistán, que depende de las ventas de crudo para obtener casi todos sus ingresos en divisas. Y ahora en el norte de Irak, ¿qué quieren? Están al mando del gobierno regional del norte de Irak. Dinero, bienes, lo tienen todo, tienen petróleo, calma, pero no. ¿Qué quieren? Supuestamente se convertirán en un estado independiente.
Con la población kurda más grande de la región, Turquía ha estado luchando contra una insurgencia de 3 décadas en su parte sudeste, mayoritariamente kurda, y que teme que el referendo aumente las tensiones separatistas en su país. Y vamos ahora a un tema de Oriente Medio, porque hay que recordar que a pesar de que este martes el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, se levantó las restricciones que impedían a las mujeres tener licencia de conducción, hay otras labores que aún las árabes no pueden desempeñar. La decisión del rey de Arabia fue celebrada en su país. Sin embargo, su monarquía mantiene una serie de restricciones que no permiten la igualdad de género por el histórico sistema de tutela masculina. Este modelo social impide que las mujeres puedan casarse con quien deseen, pues deben tener permiso para hacerlo. Contraer matrimonio con un hombre no musulmán es prácticamente imposible, y para casarse con extranjeros deben contar con la aprobación del Ministerio del Interior. Ellas no pueden poseer el control de sus finanzas, por lo tanto, no se les concede tener una cuenta bancaria. Con respecto a la justicia, su testimonio está tasado en la mitad de lo que vale el de un hombre y recibe la mitad de la herencia de la que es otorgada a sus hermanos. No tiene permitido salir de la casa sin compañía, especialmente masculina, y los documentos para viajar, como tarjetas de identidad y pasaporte, son obtenidos gracias a un permiso del tutor hombre. Tampoco pueden interactuar con hombres que no sean de la familia, y para tener acceso a tratamientos médicos deben tener permiso del tutor. Por si fuera poco, las divorciadas pueden obtener la custodia de sus hijos hasta que los niños varones tengan 7 años y las niñas 9. Y de regreso a América, un hecho muy curioso está en curso en Bolivia. 18 abogados en este país libran una batalla jurídica para salvar a un perrito que mordió a 2 personas. La mascota podría ser sacrificada por este hecho. Este es Pantuque, un perro de raza Sharpei que tiene trabajando a 18 abogados de Bolivia para evitar su sacrificio. Todo porque en agosto pasado mordió a 2 personas. Una de ellas era menor de edad, lo que según las leyes bolivianas equivale a lesiones graves. La fiscalía ordenó la detención de su dueña Claudia Alarcón, quien fue señalada como responsable de la agresión del animal. La autoridad jurisdiccional ha visto por conveniente que era sostenida la teoría de imputación formal y ha visto por conveniente emitir un auto interlocutorio de detención preventiva en el penal de Obrajes de la señora imputada. La defensa argumenta que el sacrificio del can es ilegal, ya que esa medida solo puede aplicarse en razas agresivas o por padecimiento del mal de rabia. Pantuque permanecerá en un refugio de animales de La Paz en completo aislamiento, a la espera de que un juez decida si lo indulta o le pone fin a su existencia. Hablamos también de otra de las noticias internacionales del día, el hombre de las conejitas Playboy. El que consideraba que la vida es muy corta para vivir los sueños de otro, falleció a los 91 años de edad. Así reaccionaron los famosos ante la muerte de Hugh Hefner. La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales con este tuit en el que se resalta una frase célebre del creador de la revista Playboy: la vida es demasiado corta para vivir el sueño de alguien más. El suyo fue convertirse en un icono de la revolución sexual y de la libertad personal, y vaya que lo logró. Hugh Hefner se encontraba en su casa en Beverly Hills, la legendaria mansión Playboy, cuando el hecho ocurrió. El deceso se produjo por causas naturales, según el reporte de medios internacionales. Reconocidas personalidades del entretenimiento lamentaron la muerte de Hefner. Larry King señaló: Hugh Hefner fue un gigante de la publicidad, el periodismo, la libertad de expresión, en la lucha por los derechos civiles. La estrella de la telerrealidad Kim Kardashian también lo recordó. Descansa en paz el legendario Hugh Hefner. Me siento orgullosa de haber formado parte del equipo de Playboy. Se te echará de menos. La reacción de Pamela Anderson es desconsoladora. Se grabó en ropa interior y con la máscara de pestaña corrida, llorando. El video va acompañado de un largo texto en el que agradece por su apoyo incondicional. Muchos fanáticos del polémico creador de la revista para adultos número 1 del mundo se acercaron a su estrella de la fama de Hollywood para rendirle un sentido homenaje. Y son muchas las portadas emblemáticas que ha dejado hasta hoy la revista Playboy, desde la primera con Marilyn Monroe hasta la última con un desnudo de Pamela Anderson que causaron revuelo.
En el año de 1953, una idea revolucionaria se apoderó del mercado literario. Se trataba de la revista para adultos Playboy, que desde su nacimiento se convirtió en todo un fenómeno al tener en sus portadas a las mujeres más famosas de la época completamente desnudas. Quien lo creyera, el portador de la atrevida propuesta era nadie más y nadie menos que Hugh Hefner, un joven de Chicago, educado en el seno de una familia estricta, conservadora y muy religiosa. La primera portada fue la legendaria Marilyn Monroe, quien había sido fotografiada desnuda antes de su éxito en Hollywood. La imagen, que ya valía oro en los 50s, fue adquirida por Hef y la convirtió en su primer acierto profesional. De ahí en adelante, la revista, que apuntaba a un público intelectual y que tuvo en sus páginas las firmas de Ernest Hemingway, Norman Mailer y Ray Bradbury, entre muchos otros escritores, causó mucha polémica por sus portadas. Una oficial de policía de Nueva York perdió su trabajo por posar con el uniforme de la institución y dejar ver su cuerpo, al igual que 9 mujeres que trabajaban en Wall Street, quienes también accedieron a posar sin ropa. Otras caras conocidas: Kim Kardashian, Pamela Anderson y hasta la esposa de Homero Simpson. 91 años, para muchos bien vividos, para otros no tanto. Lo cierto es que hasta el último momento el dueño del imperio Playboy pensó en mujeres. Su deseo era que el día en el que partiera de este mundo lo sepultaran al lado de su musa, Marilyn Monroe, pues soñaba con pasar la eternidad a su lado. Y hoy ustedes nos cuentan a través de @redmandnoticias, nuestra cuenta en Twitter, cuál ha sido la mejor portada de Playboy, la que más recuerdan. Aquí están algunas de sus respuestas, que han estado bastante variadas. Por supuesto, Marilyn Monroe, eso es lo que dice Néstor Escobar, ya lo decíamos y lo veíamos en la nota, la primera portada de Playboy. Dice también Armando Gelbes que recuerda a Marilyn Monroe. Se refieren también a Farrah Fawcett. Hay quienes dicen que recuerdan muchísimo a Anna Nicole Smith, que además fue pareja de Hugh Hefner, y hasta Marge Simpson, que apareció como portada de esta revista en 2009. En el hecho internacional del día, el Estado Islámico publicó este jueves una grabación del supuesto audio de su líder, de Abu Bakr al-Baghdadi. La reseña más reciente del terrorista data de hace un año. El líder del autodenominado Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, ha exhortado a seguidores de todo el mundo a lanzar ataques contra Occidente y seguir luchando en Irak, Siria y otros lugares. El mensaje difundido este jueves fue su primera comunicación en audio en casi un año, durante la cual su grupo yihadista perdió gran parte de su autoproclamado califato. Cuidado con la retirada o la sensación de derrota. Cuidado con las negociaciones o la rendición. No dejen las armas. En la grabación de 46 minutos, Baghdadi hace una aparente referencia a los recientes acontecimientos. Corea del Norte está ahora amenazando a Estados Unidos y Japón con energía nuclear. Los estadounidenses, los rusos y los europeos están viviendo del miedo en sus países por los ataques de los yihadistas. El gobierno turco está viviendo en gran temor por la expansión de los kurdos en su frontera, empujándolos a luchar contra ellos para que los kurdos turcos no se conviertan en codiciosos para la independencia. Sin embargo, no se atreven a pelear con miedo de enojar a sus amos americanos y europeos. Creen que es una lucha inevitable pero pospuesta. Desde que Baghdadi proclamó el califato extendiéndose a través de Irak y Siria en 2014, las fuerzas iraquíes han retomado una serie de ciudades en el oeste y el norte de Irak, incluyendo Mosul, donde Baghdadi hizo su anuncio desde la mezquita al-Nuri. Continúen con su yihad y sus benditas operaciones y no dejen que los cruzados descansen en sus hogares y disfruten de la vida y la estabilidad, mientras sus hermanos están siendo bombardeados y asesinados. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo a principios de este año que podría haber matado a Baghdadi en un ataque aéreo. Sin embargo, funcionarios estadounidenses aseguraron que no podían corroborar la muerte, mientras que otros funcionarios occidentales e iraquíes se mostraron escépticos. Un testigo de la compañía brasilera Odebrecht sostiene que el actual vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, recibió $14 millones en sobornos y que además pidió dinero para una campaña electoral en 2014. Según la confesión del delator identificado como José dos Santos, el actual vicepresidente Jorge Glass y otras 17 personas estarían involucradas en el recibimiento de sobornos por parte de Odebrecht. En su declaratoria, Santos dijo que Glass había recibido unos $14 millones para otorgar contratos a la constructora. También dijo que el funcionario ecuatoriano le pidió $1 millón a nombre del expresidente Rafael Correa para financiar una campaña a las elecciones de 2014.
Glass, quien ha ejercido la vicepresidencia desde 2013, rechazó este jueves las acusaciones en su contra. Me asiste la verdad, insisto, yo espero en Dios, las injusticias claman al cielo y no hay, por todo el odio que ha destilado este corrupto confeso de José Santos, no hay una prueba en mi contra y no la van a encontrar. El aliado de Rafael Correa en la disputa que el exmandatario mantiene con su sucesor, el presidente Lenín Moreno, y que ha puesto al oficialismo al borde de la ruptura, aseguró que su vinculación al escándalo de Odebrecht es parte de una conspiración en su contra. El caso de Otto Warmbier, el estudiante estadounidense que estuvo preso en Corea del Norte por más de un año, regresó a su país en estado de coma y a los pocos días falleció, fue el detonante para una nueva guerra de palabras entre Estados Unidos y Corea del Norte. Los padres del joven habrían confirmado en una entrevista a la cadena estadounidense Fox News que su hijo había sido torturado en prisión, versión que el presidente Trump apoya. Excelente entrevista en Fox con los padres de Otto Warmbier, 1994-2017. Otto fue torturado más allá de lo que diga Corea del Norte. Pero el informe forense apunta a que Warmbier murió de complicaciones derivadas de la falta de oxígeno y sangre en el cerebro. Estas conclusiones derivan de un examen externo del cuerpo, pues los padres de Otto no permitieron que se le realizara una autopsia. La Cancillería de Corea del Norte, en un comunicado subido de tono, acusó a Estados Unidos de utilizar el caso de Otto Warmbier como propaganda antirrepública Popular Democrática de Corea e insultó al presidente Trump. El hecho de que el viejo lunático de Trump y su gentuza calumnien la dignidad de nuestro liderazgo supremo usando datos fraudulentos, llenos de falsedades e invenciones, solo sirve para redoblar la oleada de odio de nuestro ejército y del pueblo contra Estados Unidos y su deseo de tomar represalias multiplicadas por 100. Aunque Kim Jong-un ha amenazado a Trump con lanzar misiles a Estados Unidos y destruir el país, y en respuesta, Trump ha asegurado contestar dichos ataques, hasta la fecha, las amenazas no sobrepasan lo verbal. China anunció hoy, entre tanto, el cierre de empresas de Corea del Norte y compañías mixtas con capital chino y norcoreano. Esto debido a las nuevas sanciones aprobadas por la ONU contra el régimen de Pyongyang por las pruebas nucleares que ha llevado a cabo desde 2016. Las firmas que cerrará China tienen 120 días de plazo para terminar sus actividades, lo que ha sido interpretado como una medida de presión para que Pyongyang detenga sus programas de desarrollo de armas nucleares. La ONU aprobó una resolución con nuevas sanciones contra Corea del Norte. Entre otras, está la prohibición de vender gas a ese país y productos petroleros que superen el 500.000 barriles a partir del 1 de octubre. Según los cálculos de Estados Unidos, consecuencia de las sanciones, Corea del Norte perdería alrededor de 2.257 millones de euros, lo que equivale a 2.700 millones de dólares. Sin embargo, China y Pyongyang mantienen un acuerdo desde 1961, el cual implica ayuda militar en caso de un ataque. 9 días después del sismo de magnitud 7.1 en México que causó 344 víctimas fatales, siguen saliendo a la luz testimonios de personas que estuvieron a punto de perder la vida durante el temblor, pero que milagrosamente se salvaron. La verdad, son conmovedores. A este hospital de Ciudad de México llegaron cientos de personas que estuvieron cerca de morir en el terremoto del pasado 19 de septiembre. Uno de ellos es Conrado Vázquez Martínez, quien se encontraba en el techo de un edificio de 4 pisos en donde trabajaba cuando la tierra se movió. Y un día lo comentamos con unos compañeros míos de esa rama, el día que haya un problema de sismo aquí nos brincamos, pues yo la usé. Lamentablemente la liga era vieja porque brincó y se rompe la rama y va cayendo así la rama conmigo y caí al piso del jardín de al lado, con esa pierna doblada. Curiosamente, los efectos del terremoto terminaron salvándolo. Me cae una reja metálica encima y empiezan a caerme encima las placas de concreto. Pero como tenía malla la estructura metálica, no me cayó directamente a mí las placas, sino cayó en la malla. Pero mi cuerpo, yo hacía esfuerzo, así, me esponjaba para liberarme. Pese a las lesiones que sufrió, ahora agradece haber quedado vivo para contar el cuento. Pero los ojos totalmente llenos de tierra, la nariz con piedras. Y junto a mí, el garrafón que yo tenía de agua arriba en mi oficina, estaba mi garrafón de agua ahí, bien aplastado.
Tengo un Dios tan lindo, que hasta el agua me llevó. Así como Cornelio, esta niña también debió luchar contra la furia del movimiento telúrico para prolongar su existencia. Vi como una imagen de que el suelo estaba roto. Yo me dio mucho miedo y quería caminar desde allá y saltar. Pero cuando hice eso, pues se cayó la barda donde estaba sostenida la jardinera y pues me aplastó. En ese momento su padre sintió que el mundo se había acabado. Cuando volteé y la vi con los escombros, con su mirada perdida y totalmente inconsciente, realmente no sabía si era un sueño o qué estaba pasando. Yo dije, no, pues que eso no puede ser, pasó algo, fue muy rápido. Cifras recientes indican que más de 5.000 personas fueron atendidas en centros asistenciales. Unas 300 siguen hospitalizadas y seguramente esperan convertirse en un testimonio de supervivencia. Hola, bienvenidos a Camila Sin Filtro. Hoy quiero hablarles de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, esa columna vertebral del proceso entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque el fiscal general Néstor Humberto Martínez estuvo en el Congreso de la República expresando sus preocupaciones sobre la ley estatutaria que reglamenta esa Justicia Especial para la Paz. Una de las preocupaciones que plantea el fiscal es que la JEP, ese tribunal, puede investigar y juzgar a terceros, es decir, no a guerrilleros, no a militares, sino por ejemplo a la sociedad civil, ¿por qué no a los empresarios? Dice que eso podría prestarse para una cacería de brujas. Pero entonces la pregunta es, ¿queremos que la JEP solo investigue guerrilleros y militares y que a los terceros sí los investigue la justicia ordinaria, que básicamente en Colombia tiene unos niveles de impunidad de más del 90%? Queremos que esos terceros, que también hicieron parte del conflicto armado de nuestro país durante 50 años, que es normal que así haya sido, pues les regalemos la impunidad y se vayan por la justicia ordinaria que llega muy tarde o tal vez nunca llega. No es por las FARC, es por las víctimas. Las víctimas se merecen saber qué pasó y quiénes fueron los que estuvieron involucrados en este conflicto que tanto daño nos hizo. No se trata de defender acá los intereses de la guerrilla de las FARC, se trata de defender los intereses de las personas que sufrieron esta guerra, que son más de 6 millones en Colombia, más de 6 millones de víctimas directas del conflicto armado en nuestro país. Y estamos peleando para que la justicia especial no empiece a operar porque queremos que los terceros los juzgue la justicia ordinaria. Vamos a ver qué pasa, porque si la ley estatutaria que reglamenta la Justicia Especial para la Paz, el proceso de paz, valga la redundancia, se ve bastante empantanada. A ustedes gracias por estar en Camila Sin Filtro, los dejo con Red Más Noticias y nos vemos de nuevo mañana. Que descansen.